Entonces, estas instrucciones que vamos a conocer, o el trabajo que vamos a hacer, consiste justamente en buscar un canal de comunicación entre la memoria RAM y el dispositivo externo, porque al final de cuentas los archivos están almacenados en algún mecanismo de almacenamiento externo, no interno. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no se guarda todo en la memoria interna? En primer lugar, la memoria interna es volátil. Se apaga el computador, se borra todo lo que hay en la RAM, todo lo que hay en la caché, excepto lo de la ROM, porque la ROM viene en una memoria física. Es decir, es una memoria que contiene información que está previamente grabada ahí, y esa no se borra. Por eso se llama ROM, ¿no es cierto? Pero en la ROM no se puede modificar datos. O sea, se puede modificar algunos valores, pero no puedo estar guardando datos, recuperando datos, modificando datos todo el tiempo. Eso solo se puede hacer en la memoria RAM, y la memoria RAM aprovecha la memoria caché. Entonces, tenemos que establecer un canal de comunicación, y vamos a representar a todos estos mecanismos de almacenamiento externo, ya sea disco duro, CD, SSD, flash, etcétera. Todos estos medios de almacenamiento externo lo voy a representar, y así lo representa normalmente como un cilindro. Entonces, dentro de ese cilindro, ahí es donde va a estar almacenado los archivos. Esto representa cualquiera de estas cosas: disco duro, CD, repito. Este es el almacenamiento externo, lo vamos a representar de esa forma. ¿Por qué un cilindro? Bueno, antiguamente estaban en forma de cilindro. Luego lo fueron aplanando ese cilindro hasta dejarlo con solo dos caras. Dentro de ese cilindro había múltiples caras. De hecho, ese cilindro se debe a que hay múltiples discos apilados uno sobre otro. Pero ya esos mecanismos de disco, y por eso se llaman disco, son circulares, tampoco ahora ya lo son, ¿no es cierto? Eso solo funciona con CD y con disco duro. Ya los SSD, flash, etcétera, ya no tienen esa forma circular. Ya es más bien más plano, ¿no? Más rectangular. Pero de todas maneras se sigue usando esa representación. Bueno, sigamos con los conceptos. Ahora, estos archivos tienen diferentes clasificaciones. Vamos a tratar de repasar un poquito algunas clasificaciones. Según su utilización, según cómo usamos los datos de los archivos, entonces vamos a decir que es un archivo histórico. Un archivo histórico es el archivo que contiene datos de hace mucho tiempo, una colección de datos digamos, que no están en uso frecuente. Por ejemplo, en la base de datos de la universidad hay un archivo histórico, que es donde están los datos que corresponden a los estudiantes que ya se graduaron. Entonces, los estudiantes que ya se graduaron, todos sus datos siguen almacenados, pero están en un disco, si quieren, que está archivado por ahí en alguna parte. Eso se hace con la finalidad de no contener en la misma base de datos donde estamos todos los días haciendo transacciones, ¿no? El usuario, el estudiante actual, todos los días está mirando sus notas, todos los días está mirando su perfil, todos los días está mirando cosas. Entonces, todos sus datos deben estar en el disco que está accediendo diariamente. En cambio, aquel que ya se ha titulado, sus datos de ese señor no tienen por qué estar en el mismo disco, solo estaría haciendo que ese espacio sea más grande. Se lo tienen aparte en otro lugar para que el acceso sea mucho más rápido. Mientras más datos contenga un archivo, más tardará el sistema en leer esos datos. Entonces, a ese archivo se le denomina archivo histórico, el archivo que contiene datos, pero que rara vez, no digo que nunca, la idea es que nunca debiera volver a usarse, pero alguna vez, porque ese que se ha graduado va a venir a buscar una copia
de su título alguna vez, ¿no es cierto? Y por eso está ahí. Luego tenemos el archivo maestro. El archivo maestro, bueno, esto es un concepto un poquito antiguo. Antiguamente teníamos un archivo donde estaban guardados todos los datos que se están usando frecuentemente, pero que al final del día, al final de la semana o al final del mes se tendría que actualizar. Es decir, en el archivo maestro contiene un conjunto de datos, digamos, de todos los estudiantes que están ahorita en la universidad. Pero si durante el día hay inscripciones, todos los alumnos nuevos que se inscriban no van a aparecer todavía en el archivo maestro. ¿Me entienden? Todavía no. Hasta que alguien corra un algoritmo que se encargue de actualizar, de pasar al archivo maestro todas las transacciones que se hayan hecho en el día. Ahora, por ejemplo, para que nos entendamos, cuando ustedes, por ejemplo, se inscribieron al curso de verano, ese mismo día no tenían acceso al aula virtual. Resulta ser que el aula virtual tiene un archivo maestro de los alumnos. Y si hoy se inscribieron, en la noche hacen correr un algoritmo que va cargando al aula virtual a los alumnos que se hayan inscrito hasta el día de hoy. Y mañana se inscriben todo el día y esos alumnos durante todo el día no van a poder ver, no van a tener acceso al aula virtual porque el algoritmo corre recién en la noche. En la noche recién se actualiza, si quieren, ese archivo maestro de los alumnos del aula virtual. Entonces, eso antiguamente se hacía con los archivos normales, digamos, no solamente con el aula virtual. Pero ya hoy en día ya no se trabaja mucho ya de esa manera porque ya se han implementado técnicas de procesamiento de archivos que hacen que eso sea innecesario al día de hoy. Luego tenemos el archivo de transacciones. El archivo de transacciones es ese archivo que contiene datos que antiguamente, voy a volver a insistir, antiguamente el archivo de transacciones era donde se insertaban nuevos datos, si borraba algún dato ahí se quedaba registrado, si modificaban a algún dato ahí quedaba registrado todo eso, y al final del día o al final de la semana o al final del mes, dependiendo de los datos, dependiendo de qué archivo estamos hablando, al final del día, les decía, o de semana o de mes, se hace correr un algoritmo que hacía pasar esos datos del archivo de transacciones al archivo maestro. Eso era antes, digamos, ¿no? Antes. Hoy en día entendemos como archivo maestro a todos los archivos que contienen los datos principales de la base de datos, como el archivo de alumnos, el archivo de docentes, el archivo de carreras, de facultades. Todos esos archivos serían archivos maestros. Y le llamamos transacciones a aquel archivo que contiene datos que relacionan los datos de un archivo con los datos de otro archivo. Por ejemplo, hay un archivo de inscripciones donde están registrados la inscripción de los estudiantes. En ese archivo, por ejemplo, está el código de cada uno de ustedes y junto con su código no están sus datos de usted en ese archivo. Los datos nuestros están en un archivo llamado docente, el de ustedes es un archivo llamado alumnos y así. Ahí están todos sus datos. En el archivo de alumnos está su nombre, su dirección, su teléfono, su correo, su código, su número de carnet, todo. Todo eso está en el archivo maestro. Y en cambio, en otro archivo está solamente el código de usted, el código de la materia, el código de la gestión, en este caso 3/2022, y la nota. Solo esos datos. Y fíjense que solo su código de usted, no está su nombre, no está su dirección, no hay nada de eso en este archivo. Ese es el archivo que llamamos de transacciones. Justamente ahí es donde
ese archivo es el que más datos contiene de cualquier base de datos, los archivos de transacciones. Y estos son los que se relacionan con el archivo maestro. Y bueno, este tema del diseño de esto ya ustedes lo han visto en programación 1, supuestamente. Antes lo enseñábamos acá, pero ya cambiamos el asunto. Luego tenemos los archivos temporales. Entonces, esos archivos temporales contienen, como su nombre dice, información temporal, que va a estar ahí por un ratito y que luego de un rato se van a borrar esa información. Normalmente, tanto en el archivo histórico, el maestro y el de transacciones, solo se guardan datos ahí, jamás se borran datos. A lo mucho se puede modificar algunos datos, pero nunca se borran datos de esos archivos. En cambio, el temporal, su concepto es que pongamos datos ahí y que después de un tiempo esos se van a borrar. Por ejemplo, en el proceso de inscripción, el CPD corre un algoritmo que se llama generar maestro, generar boleta de inscripción, o también le llaman cálculo de material. Ese algoritmo lo que va haciendo es estudiante por estudiante, en base a las materias que ya ha llevado y que ha aprobado, en base a esa información, él va a generar un archivito temporal en donde aparezca el código de usted y la lista de materias que puede inscribir sin hacer ningún levantamiento, o sea, las que le toca. Y luego va a generar ahí mismo el código de las materias que usted podría inscribir haciendo un levantamiento y luego otro con 2 levantamientos. Eso es lo que va a generar. Y el algoritmo que hace eso es un algoritmo que va a tardar su tiempito. Y por eso se hace antes de la inscripción. Una vez que el alumno haya inscrito materias, ese archivo se borra, porque solo está ocupando espacio, o sea, solo sirvió para facilitar al estudiante que le aparezca rapidito las materias que le toca. Entonces, esos son archivos temporales. Otra forma de archivos temporales sería, si yo tengo datos en un archivo maestro y de pronto voy a cambiar la estructura del archivo maestro. Entonces necesito crear otro archivo, otra estructura y transferir datos de un archivo hacia el otro. Y muchas veces se utiliza un archivo temporal, es decir, voy a crear un archivito donde voy a hacerlo de intermediario para otros algoritmos y luego voy a destruir ese archivo. A esos son a los que llamamos archivos temporales, o sea, van a existir por un rato, es como las variables auxiliares, ¿no es cierto? A veces necesitamos una variable auxiliar para contener un dato un ratito y después no nos interesa. Y eso mismo pasa con archivos. Otra forma de clasificación es según su organización. Más que todo es según cómo podemos acceder a esos datos. Entonces, hay archivos secuenciales, archivos de acceso directo y archivos indexados. Secuencial quiere decir que podemos acceder a sus datos y habrá un primer dato, un segundo dato, así en secuencia, desde el primero hacia el último dato. Entonces, a eso se le denomina acceso secuencial. Imagínense que lo que tengo aquí en esta pizarrita está guardado. Entonces se va a acceder primero a la flechita, luego a T, O, D, O, S, a todos, luego datos, luego en, luego proceso, y luego se va a acceder a la otra flechita interna, etcétera. ¿Me entienden? Eso es secuencial. Se va leyendo de arriba abajo, de izquierda a derecha. Luego tenemos los archivos de acceso directo. De acceso directo significa que si este es el archivo que contiene datos, puedo ir directamente a tomar los datos de cualquier parte. Puedo acceder a cualquier parte. Quiero leer esta información, entonces me posiciono en ese lugar y leo la información de esa línea. Si es secuencial y quiero leer esta línea, no puedo hasta no haber leído todas las líneas anteriores hasta llegar ahí.
Esa es la diferencia entre secuencial y directo. Finalmente tenemos el acceso indexado. Acceso indexado significa que puedo llegar a cualquier parte, pero a través de un índice. ¿De acuerdo? A través de un índice. Le voy a mostrar, creo que aquí tenía un ejemplo de eso. Quiero ver información, este es un archivo PDF, por ejemplo, está indexado. Entonces quiero saber acerca de la batería. Entonces voy directamente, fíjense, le hago clic y me manda directamente a la página que contiene información acerca de eso. Quiero leer acerca de las luces. Entonces me manda directamente a la página que contiene esa información. Ahora, este es acceso indexado. Puedo llegar a la información a través de un índice. Necesito un índice para poder acceder a esa información. Y una vez llegado a ese lugar, puedo acceder a ese, continuar viendo la información, y lo que estoy haciendo ahorita es ver esa información en modo secuencial. En modo secuencial estoy viendo la información a partir de ese lugar a donde fui. Entonces, aquí hay un archivo de índices y lo único que tiene el índice es una manera de llegar a los datos, ¿sí? Una forma de llegar a los datos. Entonces, a veces, como han visto en el ejemplo que les mostré, podemos acceder a un archivo, a su contenido, de las tres maneras. Puedo acceder de manera secuencial, puedo acceder de manera directa y también puedo acceder de manera indexada. A ver, para que nos quede claro. ¿Cómo es secuencial? Ya estoy aquí, entonces puedo avanzar, avanzar y voy a la siguiente página y voy a la siguiente página, estoy leyendo todo eso y eso es secuencial. Directo, este mecanismo me permite ir, por ejemplo, a ver, quiero ir a la página 200, ¿me entiendes? Fíjense, aquí arriba estoy escribiendo la página 200, le doy Enter y me lleva de manera directa a esa página. Eso se llama acceso directo. Puedo ir directamente a ese lugar indicando, sabiendo obviamente la página, ¿no? A cualquier lado, quiero ir a la página número 100, solo le escribo 100, le doy Enter, entonces eso es acceso directo, voy directamente a ese lugar. Ahora, la otra es a través de un índice. Quiero ir a un lugar donde hay un tema en particular, entonces me voy directamente a través del índice a ese lugar. Entonces, en un archivo puedo directamente, ¿qué es esto? Ahí está en otro lugar. Puedo, en un mismo archivo puede tener las tres formas de acceder. Puedo acceder de manera directa al contenido de ese archivo, puedo acceder a través de un índice y puedo acceder de manera secuencial. O sea, en todo caso es cómo ver el contenido del archivo. A eso se refiere básicamente. Se lo puede hacer de tres formas y con el mismo archivo. No tengo que tener un archivo especial para hacer eso, sino que con cualquier archivo podemos acceder a su información de estas tres maneras. Como dije aquí al final, ¿no? Lo pongo así, ¿no? En la práctica suelen utilizarse combinaciones de estos tipos de archivos, secuencial, indexado y a veces secuencial directo. O los tres, como en el PDF, ¿no? PDF nos permite esa forma de trabajo. Word, y casi la mayoría, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy mostrándoles el contenido del PowerPoint de manera secuencial, pero si habilito esto ya tengo acceso indexado, ¿no? A ver, ya tengo acceso indexado. Y por acá puedo ir a acceso directo, a ver a qué página, incluso puedo decir en qué página quiero y me voy directo a esa página. O utilizo el índice, ¿no es cierto? Entonces, básicamente al día de hoy casi todos los archivos se pueden manejar de las tres maneras, secuencial, indexado o directo. Ok, ahora
Otra forma de clasificación, ese era según el modo de acceso. Ahora, según su contenido, los archivos pueden ser archivos de texto, quiere decir que su contenido, una cosita importante, todos los datos están en binario, ¿de acuerdo? Pero todos los datos están almacenados en formato binario, en ceros y unos, todo. Ahora, para interpretar esos datos necesito conocer cuál fue el método de codificación aplicado. Y el método más estándar es la codificación de texto. Y en esto hay que ser claro, hay dos modos de que ya lo vimos con ustedes, ¿no? ASCII, y el otro modo de codificación es Unicode. Entonces, sabiendo con qué método de codificación vamos a poder leer. Cuando un archivo decimos que es de texto, quiere decir que todo, pero todo su contenido ha sido codificado para nosotros con ASCII. Todo, ¿no? Todo. Luego tenemos, según su contenido, los archivos estructurados. En el caso de los estructurados, significa que contiene datos, pero una parte está codificado con ASCII, otra parte está codificado con MS, módulo y signo, otra parte que está codificado con el sistema de números reales, otra parte está codificado con RGB, en el caso de colores, o puede estar codificado con otro sistema. Y a eso le llamamos estructurado, porque de alguna forma su contenido no se puede interpretar fácilmente, sino que se requiere saber de cómo han sido guardados los datos para poderlos recuperar e interpretar. No nos olvidemos que está en binario. Entonces se requiere interpretar cada grupo de bytes de cierta manera. Es decir, hay un grupo de bytes que puede tener números, otro texto y así. En el caso de los estructurados, es que se guarda la información codificada por pedacitos, por paquetitos. Un pedacito tiene cierta combinación y ese pedacito se repite otra vez y ese pedacito se repite otra vez. Cuando los datos están más mezcladitos, y ahí decimos que son archivos formateados. Por ejemplo, el caso de Word, de los archivos de Word, de los archivos de Excel. En ese caso, su contenido está formateado, es decir, hay un código que indica cómo interpretar los siguientes bytes. Termina esos bytes, aparece otro código que nos dice cómo interpretar el siguiente grupo de bytes y así. Y por último, en binario. Aunque este es el formato oficial, todo está guardado en binario, todo. Entonces, si está guardado en binario, lo puedo interpretar todo el contenido como texto o de alguna de las otras tres formas anteriores, ¿no? El texto, estructurado o formateado. Entonces, a todos los archivos, a todos, absolutamente todos, toditos, nosotros lo podemos procesar como si fuera texto o como si fuera binario. Todos los archivos. Por ejemplo, para copiar un archivo, has visto que desde el explorador podemos copiar archivos, ¿no es cierto? Algo que les mostré ayer. Y ese algoritmo no necesita saber qué formato tenía, si lo hizo con Word, con Excel, no le importa. Va a acceder a su contenido en formato binario. Y va a copiar, va a recuperar datos así en formato binario y lo va a guardar en el mismo formato binario en otro lugar. Y listo, y esa es la copia de archivo. Nada más. Ahí ya no importa el formato. Por eso les decía, el formato binario es el formato en el que ya, de hecho, están almacenados todos los datos de todos los archivos. El cómo lo interpretemos, eso ya va a depender, y eso solo lo sabe el que lo guardó. Cuando digo el que lo guardó, no me refiero al usuario, sino al programa que lo guardó. ¿Ok? De esto ya vamos a ir aterrizando en la medida que vayamos haciendo ejercicios. Espero que ahí logremos entenderlo un poquito mejor. Esto es conceptual todavía. Finalmente tenemos las operaciones elementales. ¿Qué cosas vamos a poder hacer con archivos, ¿no?
Primero, vamos a abrir archivo. ¿Qué significa abrir? Significa tener acceso al contenido que está almacenado en el archivo, y para eso hay que establecer el modo de acceso y la forma de acceso. Esos son dos parámetros que hay que darle al algoritmo que nos va a permitir abrir un archivo. A ver, supongamos que, voy a poner aquí un ejemplito. Por aquí, para nosotros, esto es un archivo, y digamos que ahí tenemos guardado texto. Entonces aquí dice, está guardado, qué sé yo. Hola, buenos días. ¿Ok? Esto está en el disco, no está en la memoria RAM. Entonces, si yo quiero cambiar esto, por ejemplo, está ese texto ahí, y estamos hablando ya ahora de procesamiento de datos, quiero hacer algo con su contenido. Entonces, lo primero que debo entender es que esto está en el disco, aunque no sea disco duro, ¿me entiendes? Voy a usar la palabra disco para referirme a cualquier mecanismo externo. Voy a usar la palabra disco, aunque esto sea disco duro, sea CD, sea SSD, sea flash o lo que sea, ¿de acuerdo? Voy a usar este término. Quiere decir que está guardado en memoria externa. Pero yo quiero hacer algo con esto, quiero, aunque sea modificarlo o solo verlo nada más, quiero verlo en la pantalla, esto que está guardado en el disco, o quiero modificarlo de alguna forma, entonces no se puede hacer esto de manera directa. Para eso necesitamos, ese es el disco, y por este lado está la RAM. Entonces necesito que esa información esté en la RAM. Entonces de aquí, para que eso esté en la RAM, vamos a necesitar conectar la memoria RAM. Es decir, hay un pedacito de la memoria que vamos a dedicar para hacer esa conexión. Entonces necesito conectar la memoria RAM con el disco. Vamos a establecer para eso una tubería, que en inglés se le dice pipe. Es como una bombilla, tiene una bombilla, y esta bombilla va a permitir conectar la RAM con la otra memoria. A través de esta bombilla van a fluir los datos en esta dirección, significa que de la memoria RAM se va a almacenar en el disco, o voy a sacar del disco y lo voy a pasar a la memoria RAM. Entonces, en el disco esto está interpretado por algo que llamamos nosotros un archivo, ¿no? Esto se le llama archivo. Es un lugar en el disco que contiene información y está como encapsulado, digamos, ¿no? Que en la práctica no lo está, pero para nosotros se entiende así. En la memoria RAM hay un espacio de memoria designado para hacer el intercambio de datos con el archivo de disco. Y este intermediario recibe también un nombre, así como esto le llamamos archivo. En la RAM, ese pedacito, porque la RAM es mucho más grande, ¿no es cierto? La RAM contiene hartas cosas. Entonces, el pedacito de memoria asignado para hacer intercambio de datos con el disco o con el archivo de disco, es justamente, a ver, ¿dónde está? Bueno, a esto se le denomina buffer. Entonces, el buffer es un pedazo de memoria RAM especificado para hacer intercambio de datos con el archivo físico. Este es físico y el otro es memoria, para hacer ese intercambio. Entonces, cada vez que necesito procesar datos de un archivo, voy a necesitar crearme un pedazo de memoria de intercambio. A ese pedazo de memoria de intercambio se le llama buffer, ¿de acuerdo? Si tengo 10 archivos y quiero acceder a 10 archivos, entonces voy a necesitar 10 buffers, un buffer por cada archivo. Quiero manejar información de 10 archivos, se puede. Ahorita mismo esto está en un archivo, por ejemplo, toda la pizarra, todo el contenido de la pizarra está en un archivo. El contenido de este PowerPoint está en un archivo. De entradita ya tengo 2 archivos abiertos.
Quiere decir que hay 2 buffers de memoria en este instante. Hay más todavía, ¿no? Pero claramente se ve que hay 2. Y por acá lo tengo al Acrobat Reader. Y ese programa también contiene otro archivo. Y tengo 3 archivos abiertos que nos conste a todos, ¿no? Tengo más archivos abiertos, pero por ahora 3. Por cada archivo que está en disco, está su correspondiente buffer en la RAM. O sea, ¿todo el contenido del archivo está en el buffer? No. Por eso se llama zona de intercambio. Voy leyendo datos y cargando en el buffer. Este buffer tiene un cierto tamaño. Regularmente es de tamaño de 512 bytes. O sea que desde el disco puedo llevar allá hasta 512 bytes. El dato 501 o 513, perdón, quiero pasarlo, entonces él bota sus 512 y el primero lo va cargando aquí hasta completar otros 512. O al revés, quiero grabar, ¿no? Por ejemplo, esto que está aquí lo quiero grabar. Nosotros nos vamos aquí a archivo, guardar, ¿no es cierto? Entonces, de la RAM, lo que tiene en la RAM, lo va a almacenar en el disco. Fíjense que en edición, como ahorita, saco datos del archivo, lo transfiero a la RAM, ya de la RAM hago que se vea en la pantalla. Repito, lo que está en la pantalla no es la RAM, pero seguro ha venido de la RAM. Entonces, todas las cosas que tengo en pantalla están en la RAM, ¿no es cierto? Y de pronto hago algunos cambios acá, pero están en la memoria RAM, no están en el disco. Y es por eso que necesitamos darle aquí a guardar, para que esas modificaciones se guarden y no se queden solo en la memoria. Porque si luego cierro esto sin grabar, entonces no está actualizado. Entonces, todo el tiempo hacemos este tipo de cosas. Los archivos están ahí, los cargamos a la RAM, ahí podemos hacer modificaciones, pero si quiero que estos estén guardados, entonces tengo que decirle guardar y vaciar de aquí de la RAM, transferirlos al disco. Y todo esto se va a hacer a través de una tubería especial. Esto es como enchufar un cable directamente. Y en la práctica es realmente un cable, ¿no? Un cable. Solo que hay cable físico y cable lógico. Entonces, a través de esta tubería, ¿no? A través de este pipe. Pero resulta, en la práctica, para nosotros, todo este paquetito, el buffer, ¿me entiende? Todo el buffer junto con el pipe, todo eso viene en un solo paquete. Todo eso viene en un solo paquete. El buffer, incluyendo el pipe, viene en un solo paquetito. Y esto es, ese paquetito tiene que tener un tipo de datos, ¿no es cierto? Ese paquetito es el tipo file. Bueno, ya vamos a ver que hay 2 en realidad. Uno es file y el otro, bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, cuando vamos a abrir archivos, es decir, cuando quiero conectar el buffer con el pipe a un archivo para hacer intercambio de datos, entonces tengo que decirle en qué modo voy a acceder. Entonces puedo enchufar este pipe y decir modo lectura. Si lo enchufo en modo lectura, quiere decir que solo voy a hacer transferencias de aquí hacia allá, en un solo sentido. ¿De acuerdo? Es como si esto fuese un cable, lo enchufamos y aquí le ponemos un diodo. Los de redes me entenderán mejor. Un diodo que vaya para allá nomás. No se puede hacer circular en el sentido contrario, ¿cierto? Y luego está el modo escritura. Si yo digo voy a enchufar esto con el archivo en modo escritura, quiere decir que solo voy a poder pasar de aquí hacia allá información. En un solo sentido, esta vez el diodo está para allá. Y el tercero es modo actualización. Es decir, voy a conectar esto, modo actualización significa que puedo enviar datos y puedo sacar datos de ahí. Lo normal, sacar, modificar y volver a enviarlo. Entonces, a la hora de abrir un archivo, en este caso abrir significa conectar, ligar esta variable de la memoria RAM con el archivo físico. Eso significa abrir. Voy a enchufar esto al archivo físico. Y al hacer eso tengo que decirle al sistema operativo de qué manera lo voy a conectar. Para hacer solo lectura, sacar datos, escritura, guardar datos, o ambas cosas, lectura y escritura. Si hago lectura y escritura, significa que voy a abrir 2 canales, ¿no? Es como tener una bombilla doble, digamos.
¿no? Uno que es de entrada y otro que es de salida, bombilla doble. En los demás casos es una sola bombilla en un solo sentido. Eso es a la hora de abrir, como dije, la manera en que voy a conectar mi variable archivo a un archivo de disco. Luego también debo especificar la forma en que voy a acceder. Tengo que decirle al sistema operativo si voy a acceder a los datos de ese archivo de manera secuencial o de manera directa. Básicamente secuencial directo. Y el indexado, a partir del secuencial y directo ya todo es posible. Entonces, cada vez que voy a conectar, debo indicar el modo en que voy a acceder y la forma en que voy a acceder a esos datos. Otra operación elemental con archivos sería cerrar. Cerrar significa que esta tubería la voy a desconectar. La voy a desconectar. Entonces, una cosa importante al desconectar, es decir, abrir es conectar, ¿no es cierto? Y cerrar un archivo sería desconectar. Al desconectar debo tener algo presente. No se olviden, digamos que de repente saqué datos y los tengo en la RAM. Los estoy editando en la memoria RAM, pero esos datos están acá. A pesar de que yo le dé la orden grabar, hay una orden que me permite grabar datos acá. A pesar de que yo le diga aquí al buffer que quiero grabar, esos datos no los graba. Aunque yo le dé la orden de grabar, realmente no los graba. ¿Por qué? Cada vez que yo le digo grabar, yo me estoy imaginando que sí se está guardando acá, pero él lo está reteniendo acá. Y cuando se llene el buffer, ¿se acuerdan? El buffer estándar es de tamaño 512 bytes. Eso se puede configurar, se puede hacer que sea más grande o más pequeño. Pero bueno, cada vez que yo le diga grabar, se está grabando aquí nomás. Cuando complete el buffer, cuando complete los 512 bytes, en ese instante en que se llena el buffer, recién lo vacía acá. Pero por ahí me faltaba 2 bytes para llenar y yo le estoy diciendo grabe 20. Entonces, con 2 ya se llenó, lo graba en el disco y me quedan 18 todavía acá en la RAM. 18 bytes. Entonces, cuando yo voy a desconectar, tendría que asegurarme que los datos que han quedado aquí pendientes de grabar, con una orden de grabar, pero que todavía no se han grabado, debo vaciarlos, esos primero, antes de desconectar. Entonces, tenemos que encargarnos de hacer eso. Como dice, la importancia de cerrar el archivo radica en esto, sincronización del buffer, es decir, el buffer de escritura, los datos que dije que voy a guardar que siguen acá, debo encargarme de vaciarlos directamente acá. Entonces, a la hora de cerrar el archivo, debo asegurarme de que eso ocurra. La segunda parte de por qué es importante cerrar un archivo, cuando yo lo tengo conectado, el sistema operativo sabe, porque es a través del sistema operativo que hago esta conexión, sabe que este archivo está siendo usado por esta variable. Significa que si hay otro programa queriendo acceder a este mismo archivo, el sistema operativo le diga al otro, oiga, ese archivo está siendo usado, usted no lo puede abrir. Cuando este otro deje de estar conectado, cualquier otro lo podría abrir. Entonces, al cerrar el archivo, no solo hay que sincronizar el buffer, vaciar lo que tenga ahí para que se consoliden los datos, sino que al mismo tiempo al desconectar, le decimos al sistema operativo, ya me desconecté, entonces el sistema lo va a tener ese archivo como disponible, que algún otro programa lo pueda abrir. Si no, mientras tanto, él está como ocupado y no va a dejar que nuestro algoritmo abra ese archivo. ¿Okay? Seguimos con operaciones elementales. Y las dos elementales son abrir el archivo, conectar esta tubería, y la otra operación es cerrar, desconectar la tubería. Luego, ahora, las demás instrucciones elementales para manejo de datos, tenemos dos grupos de instrucciones. Estos son del modo estructurado, es decir, hay dos modos, modo estructurado y modo orientado a objeto. Cuando es orientado a objeto, estamos hablando de clases.
Y cuando estamos hablando de estructurado, solamente hablamos de registros. Registros, no hay clase, aquí solo hasta registros llegamos. Entonces, en ese sentido, el file, la estructura file, el tipo de dato file que les había mencionado acá, es el registro que contiene la conexión, se contiene la tubería, además del buffer. Buffer, la tubería y otros datitos más están guardados aquí, en este tipo de datos. ¿Ok? Y a partir de ahí podemos usar esas instrucciones. Fclose para cerrar el archivo, fread para leer unos datos del archivo, fwrite para escribir datos en el archivo, fflush para vaciar el buffer, para vaciar, ¿no?, lo que hay aquí de escritura hacia el disco, fseek para posicionarnos en alguna parte de los datos del archivo, fopen para abrir el archivo, así como hay fclose para cerrar, hay un fopen para abrir. Luego está el FOF y el FTL. FOF nos dice si ha llegado al final del archivo. Estamos accediendo al archivo y si hemos llegado al final. Y FTL es para que le preguntemos al pipe en qué partecita del archivo está. Resulta que esto es como una tubería, les decía, ¿no es cierto? Pero esta tubería lo conecto y me está señalando un carácter. Me está señalando un carácter y puedo acceder al siguiente carácter a través de esa tubería. Como les dijera, imagínense una pajilla, una bombilla, ¿de acuerdo? Ahora, vean el teclado de su computadora. Imaginemos que el teclado son los datos y que todo el teclado en sí es un archivo y cada tecla es un dato. Ahora imagínense que está tapado su teclado, o sea, no puedo ver qué es lo que hay. Y puedo enchufar una bombillita y voy a utilizar la bombilla para mirar. Voy a poner mi bombilla y con eso solo puedo mirar una tecla. No puedo mirarlo todo el teclado, ¿no es cierto? Entonces con la bombilla, digamos que esa bombilla la apunto aquí, solo veo la H. Si muevo la bombilla a la derecha, veo la O. Sigo moviendo la bombilla, voy a ir mirando letra a letra. Y sigo, pero bombilla solo puedo ver un carácter, no puedo ver todo. Quiero verlo todo, quiero ver todo lo que hay en la línea, miro la H, la muevo la bombilla para verla, la muevo y así voy moviendo la bombilla para ver las demás letras de esa línea y continuar más abajo. Entonces el FTL me permite saber en qué parte estoy, porque cada uno de estos tiene una posición. El H está en la posición 0, en el 1, en el 2, en el 3, como un vector, como si fuera un vector. El primer carácter en la posición 0 y así, ¿no? Pero como un vector, ahí se vería como matriz, pero no, es un vector. Todos son vectores, no existen matrices en realidad. Entonces, para eso es FTL, para que él me diga en qué lugar estoy con mi bombillita, en qué lugar estoy del disco. Y el fseek es para posicionar la bombilla en un punto en particular del archivo. En un lugar específico del archivo, ahí puedo posicionar la bombilla. Eso hace fseek. fread es a través de la bombilla, donde esté la bombilla apuntando, de ahí va a sacar caracteres. Si estoy apuntando aquí a la N, entonces cuando va a chupar, digamos, ¿no? Va a sacar de la letra N, de aquí lo va a transferir a la RAM. Ahora, cada vez que yo acceda a un dato, cada vez que le haga un read, la bombilla se mueve una posición a la derecha. Si hago un read, esto se mueve una posición. O sea, cada vez que sacamos un dato, la bombillita se va moviendo, siempre hacia la derecha. ¿Okay? Bueno, esas son las instrucciones en modo estructurado, que son básicamente las mismas en orientado a objeto. Solo que en orientado a objeto tengo 3 clases. Ya no son tipos de datos, son clases. La clase FStream, la clase IFStream y la clase OFStream.
Si le miran, las tres clases se llaman fstrip, solo que dos de ellas le aumentan una I o una O. Y en realidad esa I y esa O se refiere al modo de acceso que va a tener. Si es I, quiere decir que es un archivo de lectura solamente. Si es O, es un archivo de escritura solamente. Y si no tiene ni I ni O, significa que puedo hacer ambas cosas, leer y grabar datos ahí, en ese archivo. Luego tenemos estos son unas constantes que vamos a necesitar para especificar el modo de apertura del archivo. Y ahí está el app, es modo añadidura. AT es para indicar que esa bombilla se vaya al final del archivo. In para especificar que es de lectura. Out de escritura. No create significa que si el archivo no existe, no hay problema, digamos, ¿no? Si el archivo no existe, no se va a crear. Si el archivo, el otro es, crea un archivo y si existe uno con ese nombre, no pasa nada porque el archivo ya existe. Trunk es para crear un archivo y si había otro archivo con ese nombre, lo borra al otro archivo y crea uno en su lugar. Finalmente, binary para acceder en modo binario a los datos de ese archivo. Ahora, los métodos que tiene la clase stream sería la función EOF que nos dice si ya leyó o no leyó la marca de fin de archivo, close para cerrar el archivo, fail para indicar si ocurrió algún error, getLine para leer una línea, read para leer un dato, write para escribir un dato. ¿Recuerdan? A través de esa bombilla podemos meter datos o sacar datos. Quiero sacar, read. Quiero grabar, write. Luego tenemos SIG-G y SIG-P para que esa bombilla se posicione. ¿Por qué hay SIG-G y SIG-P? Bueno, porque en realidad hay dos bombillas. Normalmente las dos bombillas están juntas, pero en algún momento podría querer que la bombilla de lectura esté en una parte y la bombilla de escritura esté en otra parte. Entonces, en algún momento se van a separar esas dos bombillas. Y por eso vamos a usar la instrucción SIG-G o SIG-P para indicar cuál bombilla voy a moverla y a qué lugar. Luego tenemos las instrucciones get y put, que son para leer un dato y grabar un dato. Similar a read y write. Read y write lee un dato en formato dentro de un formato, de una variable. En cambio, get y put simplemente leen un byte y graban un byte. Luego tenemos tel-G y tel-P que me dicen dónde están la bombilla, el de lectura y la bombilla de escritura, según corresponde. Bueno, básicamente son las mismas instrucciones. Se dan cuenta que en el modo estructurado comienzan las cosas con una F. Si hay F-close, F-open, mientras que aquí solamente dice open y close. Ese es para diferenciarlo un poquito nada más. Bueno, ahora ya nos toca trabajar con archivos de texto. Entonces, antes de trabajar con archivos de texto, necesito que entendamos lo siguiente. Esto que le voy a explicar es con todos los archivos en general, no solo aplica a archivos de texto. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Ya hablamos de esta conexión, ¿cierto? Ya hablamos de esta conexión. Ahora, esta conexión y cómo están los datos en el disco. Para nosotros el archivo, si uno abre un archivito, lo ve así bonito, ¿no es cierto? Pero en la práctica los datos no están de esa forma. ¿Ya? No están realmente
de esa forma. Entonces, ¿cómo es que están? Lo que yo les decía hace rato, piensen que solo es vector, como si fuese un vector. Entonces yo voy a dibujar aquí una línea. Esta línea la voy a resaltar. ¿Ok? Uh-huh, uh-huh. Ahora sí. Y esto sigue, ¿ok? Y eso sigue. Entonces, cuando nosotros grabamos, nos pide un nombre, ¿no es cierto? Quiero crear un archivito y el sistema me pide un nombre. Le asignamos un nombre. Llamémosle este archivo A1.txt. Esto que les voy a explicar con el archivo txt se aplica a todos, pero exactamente a todos los archivos. Le doy un nombre. Entonces, cuando yo le dé un nombre, y si no grabo nada, no ocupa espacio, porque el nombre está guardado en otro sitio. ¿Me entienden? Cuando yo voy a grabar, así sea una letra, cuando yo creo un archivo y guardo, aunque sea una letra nada más, entonces el sistema operativo me va a asignar 1 kilobyte de espacio. A ver, para que nos entendamos. Toda esta línea representa el espacio de todo el disco. Todo tiene un límite, ¿cierto? No hay nada al infinito. Entonces yo digo, quiero crear el archivo A1. Voy a poner unos cuantos datitos. Y de entrada, me va a asignar un tamaño. Me va a asignar un pedazo, como si estuviera loteando. Ese pedazo que me va a asignar se puede también configurar, ¿de acuerdo? También se puede configurar. Y mientras tanto, eso es de 1 kilobyte. Él me va a asignar un lote, por decir así, de tamaño 1 kilobyte. Dentro de ese lugar va a guardarse los datos. Es decir, aquí hay marca, ¿no? Quiere decir desde aquí comienza el archivito y aquí termina el archivito. ¿Y qué guardo adentro? Bueno, adentro voy a guardar todos los caracteres. Por ejemplo, aquí voy a guardar, esto va a ser así, va a guardar H, O, L, A. Aquí va a guardar otra cosita que ya después le explicaré en su momento, más tardecito. Lo voy a representar así. Y sigue guardando lo demás. Mire, esta es una sola línea. En la pantalla puedo ver varias líneas, pero acá en el archivo es solo una línea, como esta línea. Y ahí va guardando todos los caracteres, uno tras otro. Claro que 1 kilobyte me da para más cosas, pero bueno, me imagino que me entienden, ¿verdad? Ahora, como tengo harto espacio y solo ocupé un pedacito y tengo el resto todavía para guardar información, entonces, cuando yo digo quiero grabar, se guarda todos los caracteres más o menos de esta forma, pero al final tiene que poner una marca, ¿de acuerdo? Una marca para especificar que ahí termina. Es decir, el resto está vacío, no está vacío, algo hay ahí. Si usted le venden un lote, no se lo venden pues limpiecito, ¿no? Debe estar lleno de pasto, digamos, ¿no? A la altura de su cabeza en estos días. Pero para delimitar, digamos, este es el espacio ocupado. Y para decir que hasta aquí llega, guarda aquí un carácter especial. Este carácter especial se lo conoce como EOF. EOF viene de End of File, fin de archivo. Esto mismo ocurre con todos los archivos. Un archivo de Word igualito. Al final del archivo guarda esta marca y de ahí hasta el tamaño que tenga asignado de espacio todavía cabe más datos. Pero mientras tanto,
se pone esta marca. Y aquí hay otra marca. Esta marca es para todos los archivos. Todo, pero absolutamente todos los archivos tienen la marca de fin de archivo. Lo que solo los archivos de texto tienen es esta otra marquita especial que se conoce como EOL. Esto es End of Line, que es fin de línea. Fíjense entonces cómo sabe el editor que guardé HOLA y que esta otra palabra está abajo. Recuerden que esto es lo que me imagino, lo que veo en la pantalla, pero como está físicamente guardado es así, un carácter al ladito de otro. Entonces, está la H, la O, la L, la A. Si aquí fue donde le dio Enter, entonces aquí eso lo reemplazó por este carácter denominado EOL. El end of line y el end of file son de códigos en ASCII. Dentro de los primeros 32 códigos ahí los van a encontrar. ¿Ok? Ahora, ¿me entienden? Esto es así realmente como está guardado. Vamos a hacer una pequeña demostración de esto ahorita, ya que estamos en este tema de archivos de texto. Vamos a trabajar con Delficito. Primero que nada, vamos a crear el archivo con un programa que se dedica a hacer eso, a manejar esta clase de información, archivos de texto. Y uno de esos programas es el bloc de notas, ¿no es cierto? El bloc de notas. Que dicho sea de paso, ese programita lo podemos hacer con un ojo vendado y un brazo atado a la espalda y en mediodía. Los que pasaron clase de intro conmigo han visto que hemos hecho eso. Voy a abrir el bloc de notas. Vamos a crear ese archivo. ¿Qué se supone que va a tener ese archivo? Esta cosa estorba. Tal como está aquí. Voy a guardar HOLA, Enter, buenos, Enter, días, con todo y acentito, días. Y según, aquí no se nota, pero aquí según veo, hay un Enter y después del Enter está el fin de archivo. O sea que aquí le doy un Enter más, ¿entiendes? Un Enter más y no escribo nada más. Y le voy a dar a guardar. Obviamente me va a pedir un nombre, ¿no es cierto? Porque no tiene un nombre. Entonces lo vamos a guardar en un lugar que sea fácil recordarlo, en la unidad de... Ahí había uno que dice INF 210. Y ahí lo vamos a guardar. ¿Qué se iba a llamar el archivo? A1.txt, dijimos que se va a llamar. Yo le pongo A1 porque el TXT se lo va a poner ya el programita ¿no? Y le digo guardar. Listo. Ya está guardado. Ahora, prestémosle atención a esto. Ustedes pueden hacer lo mismo con su computadora. La idea es que esta es la parte experimental. Ustedes pueden experimentar esto. Voy allá, busco la carpeta donde lo guardé. Obviamente ahí está el archivito. Fíjense lo que yo les dije, miren acá. El archivo pesa 1 kilobyte, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que me ha asignado un lote de ese tamaño. Así sea, haya guardado una letra, ya es 1 kilobyte. 1 kilobyte son 1024 bytes. Cada carácter, ya sabemos en ASCII, es de tamaño de 1 byte. O sea, cada carácter equivale a 1 byte. Entonces,
si contamos todos los caracteres que están guardados, diríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bytes. Contando el EOF serían 18. Pero normalmente el sistema operativo no lo cuenta la marca de fin de archivo. ¿Cuántos caracteres reales tiene este? 17 caracteres guardados. Pero ¿cuántos son los que veo? Yo puedo ver, hola, son 4. Buenos, son 6. 6 más 4 son 10. Y días son 4 más. Serían 14 caracteres, ¿no? 14. O sea, si veo el contenido real, lo que puedo ver son 14 caracteres. Sin embargo, si considero las marcas de fin de línea, que son 3 caracteres adicionales, son 17. Vamos a verificarlo, solo hay que apuntarlo al archivito y miren ahí. Y miren ahí. Dice que es de tamaño de 21 bytes. Guardamos 17, ¿no es cierto? Pero ahí dice tamaño, si lo leen ahí aquí en esta cosita, tras que lo apuntan, ahí les muestra, dice tipo, documento de texto, tamaño 21 bytes, fecha de modificación, obviamente hoy día, en este minuto exacto. El lote que me han asignado es de 1 kilobyte. Si lo miran a la derecha, dice 1 kilobyte y todo está medido en kilobytes, nada medido en bytes, todo es en kilos para arriba. Entonces, cada vez que yo grabo algo, me asigna un lote de 1 kilobyte. ¿Qué tal si escribo más de 1024 caracteres? No hay problema. Ese archivo ya va a ser de 2 kilobytes, como ven este de acá, este pesa 2, pero ocupará 2048 bytes, ¿no? Más de 1024 simplemente, solo que me asigna lotes de este tamaño. Si me paso con 1 byte, no hay problema, me extiende. Mi lote ya no va a ser de 1, va a ser de 2, va a ser el doble de grande. Nada más, ese es el espacio reservado para los datos de mi archivo. Significa eso que yo puedo seguir guardando datos ahí hasta completar ese lote. Y si sigo escribiendo más datos, depende. Si hay otro lote vacío, me va dando más lotes. Mientras haya lotes vacíos, me va asignando más espacio y más espacio. ¿Ok? Eso ya hace el sistema operativo. Entonces, una cosa es el tamaño del lote que me asigna y otro es lo que realmente ocupamos. Entonces, significa que aparte de estos 10, 14, aquí hay otro 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4 bytes extra que está guardando. 4 bytes extra. Entonces, esos 4 bytes, yo me atrevo a decir que en realidad el EOL, la marca de fin de línea, está ocupando 2, 4, 6 y más 1, 7. 7 más los de acá, a ver, 7 más 14, 21, ¿no es cierto? 21. Este de acá va a ser un carácter especial que va a variar un poquito. En algunos lenguajes está representado por el carácter número 10 y el carácter número 13. Estos caracteres, estos códigos, si quieren, dentro del ASCII, representan CRS, retorno de carro, y el otro es line fit, LF. Line fit y retorno de carro. A veces el programista los lee los dos como uno solo y algunas veces se leen por separado esos dos caracteres. Porque cuando le damos enter, ese enter queda representado con esos dos caracteres. Vamos a comprobarlo. Vamos a grabar una línea más donde está este archivito de texto. Si le aumento una letra y le doy enter,
es acá. Después de esto hay una letra y otra vez está el fin de línea. Entonces, 4 más 6, 10, más 4, 14, más 1 real serían 15. 15 más 2, 17, más 2, 19, más 2, 21. A ver cómo era. 6, 4 más 6, 10. 10 y 1, 2, 3, 4, 16. Más el otro era 17 ya, ¿no? En caracteres reales. 17 más 2, 19, más 2, 21, más 2, 20, más los otros dos, 24, 25, y el EOF 26. 26 bytes tendría que ser esto si le damos a guardar. Entonces ahora nos vamos acá, ¿dónde estás? Archivito a.txt, aquí. $24 bytes, dice, ¿no? $24 bytes son los que está ocupando. De 21 aumentó 3 más, ¿no es cierto? 3 más que hace rato. Justamente un carácter más los otros dos del otro enter que le puse, 21, 22, 23, 24. ¿Sí? Eso es lo que está ocupando. Entonces estamos confirmando de que cada vez que le damos enter, por cada enter que le damos, está guardando 2 caracteres. Pero por alguna rara razón vamos a acabar leyendo como si fuera 1, aunque sabemos que son 2. Ok, eso es lo que está haciendo. Entonces está guardando cada carácter, pero de esta manera en una sola línea. Este archivo lo contiene todo en una sola línea. Ahora, para verificar, vamos a hacer esto es lo que podemos ver por afuera, ¿no? Sigue manteniéndose de tamaño 1 kilobyte, pero su contenido interno realmente es 24 bytes, el espacio que está ocupando, ¿no es cierto? Ahora vamos a leer ese archivo a través de un programita por acá. Y para eso, hagámonos uno nuevito, ¿ok? Voy a cerrar todo lo que tenía por acá. Creamos uno nuevito. Acá. Vamos a colocar un botón. Vamos a colocar un edit bastante largo. A este le voy a cambiar el fondo un ratito para que se pueda apreciar mejor. Ok. Voy a guardar este proyecto. Esto, save all, en esa misma carpeta. En la carpeta donde está el archivito, pero luego vamos a tener que hacer algo. Ahí es la carpeta 210, ¿no es cierto? Ahí. FRM texto 1 le voy a poner a esto. Demo
texto 1 y al proyecto le voy a llamar proyecto demo texto 1. Bien, queremos hacer un programa que vaya a leer este archivo de texto, ¿no? Queremos hacer un programa que vaya a leer ese archivo de texto. Y al leer el archivo de texto, vamos a ver, obviamente, qué pasa, digamos, ¿no? Para poder leer un archivo de texto, ahora donde tengo que irme a esto que tenemos por acá. Cosa estorba. Aquí en la diapositiva, por si acaso, le he puesto las instrucciones que se utilizan para hacer todas estas cosas. Este es un pequeño proyecto donde íbamos a aplicarlo, pero voy a irme por otro lado. Vamos a conocer las instrucciones básicas. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Dónde está? El código de esto se los he puesto en la plataforma, pero ahorita no importa. Este era de algo que ustedes pueden probar a hacer. De todas maneras, mañana es examen. El jueves vamos a hacer esto. Bueno, acá. Cerrar esta cosa. Cerrar esta otra cosa. Acá. Voy a irme con esta parte. Y esto lo vamos a agrandar. Esto es lo que necesito que vean. Desde aquí. Primero que nada, necesitamos crear un objeto de alguna clase, ¿no es cierto? Necesitamos crear un objeto de alguna clase. En este caso, la clase se llama fstream, que puede ser fstream, ifstream o fstream, dependiendo de si va a ser un archivo de lectura, escritura o ambos. Obviamente ya existe el archivo, ¿no es cierto? Y hay un archivo que existe. Entonces lo que queremos es leer su contenido. Ya está el archivo de texto, ya existe, queremos ver su contenido, nosotros leer el contenido. No queremos que otro programa lo haga, porque Word lo puede leer el bloc de notas y pueden haber muchos programas que lo pueden leer, pero lo que queremos es nosotros leer ese contenido. Y para eso vamos a hacer este pequeño procesito que se va a encargar de eso. Primero tenemos que conectarlo, ¿no es cierto? Conectar una variable nuestra, tenemos que crear una variable que tenga la estructura de archivos. Entonces, esa variable tiene que ser de la clase ifstream. ifstream. Y normalmente le llamamos f de fichero, f de file. Y ahí hay que ponerle el nombre del archivo. O sea, va a crear un objeto de la clase ifstream, lo va a crear en modo lectura directamente, porque como es de tipo I, ya es de entrada, automáticamente se hace en modo lectura. Y si no digo nada más, es secuencial. Lo que tengo que poner aquí es el nombre del archivo que quiero abrir. El archivo se llama a1.txt, ¿no es cierto? Ese es el nombre del archivo. Entonces, aquí me va a crear un objeto de la clase ifstream a través de la variable f. Me va a crear el archivo. No, perdón, lo va a abrir, no lo va a crear, perdón.
se abre. Ahora, a la hora de abrir, puedo abrirlo en modo creación, en modo lectura, pero si solo doy el nombre de archivo y además es automáticamente en modo lectura. La forma de acceso es secuencial. Si no digo algo más, si quiero hacer otra cosa, aquí tendría que poner coma y poner el otro parámetro, pero ahorita es abre en modo lectura, forma secuencial. Todo eso con solo declarar la variable f y automáticamente va a abrir el archivo. Listo. Suponemos que el archivo existe, ¿no es cierto? En este caso sí existe. Pero si por si acaso hubiera algún problema, ¿qué tal si esto estoy en mi flash y de ahí, por ahí ahorita voy y lo borro, digamos, ¿cierto? Por ahí lo borro y no va a poder acceder. Entonces, lo primero que debo hacer es con ese objeto que ya existe, ya está creado, f. Hay un método, se llama fail. Devuelve verdadero si ocurrió algún problema con la instrucción anterior de archivos. Entonces, si no fail, voy a hacer algo. Pero antes de nada aquí, voy a intentar compilar y esto me va a dar un error. Bueno, da 3 errores, pero uno es el que más nos interesa ahorita. El primer error es el siguiente. Dice undefined symbol ifstream. No conozco qué cosa será ese ifstream. Nosotros, al igual que si quisiéramos hacer algún otro programa interesante, a veces necesitamos librerías. En este caso, para manejo de archivos, como no he puesto nada, ningún componente, porque no hay ningún componente directo para manejo de archivos, esto ya es nuestro, entonces obviamente no he incluido la librería. Entonces, nosotros tenemos que incluirla en la librería. Entonces, aquí, me imagino que todos me están siguiendo. Acá me voy al H del formulario. Y aquí tengo que incluir, número, incluye la librería donde está eso. Fstream. Creo que esa es la librería. Listo. Había que ponerle fstream.h o hpp, pero esto varía de una versión a otra de CBuilder. Eso nos dimos cuenta el semestre pasado. No todos teníamos la misma versión de CBuilder, algunos les corría, otros no les corría, pero bueno. Ahora, si no le ponemos la extensión, si está en formato HPP, en realidad el problema es si está en formato H o HPP. Ya no importa, si solo le ponemos el nombre, el que pille según lo que busque, digamos, ¿no? Bueno, hay que incluir la librería de manejo de archivos, que es la librería fstream. Solo eso hay que incluir en el H del formulario, ¿ok? Aquí en el H del formulario, lo espero. Habiendo hecho eso, nos volvemos al CPP del formulario. Ahora ya no hay ese error, digamos, ¿no? Entonces, la clase ifstream está declarada en esta librería. Aquí estamos creando el objeto f y al mismo tiempo está abriendo el archivo en modo lectura, forma secuencial. Ahora aquí, si no ha ocurrido ningún error, ¿qué error podría haber? Que lo borre el archivo u otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, si no ha ocurrido ningún error, entonces voy a proceder. ¿Y qué vamos a proceder? A dar lectura. Vamos a empezar a recuperar caracteres. Entonces, como voy a recuperar caracteres, voy a hacer aquí lo siguiente. Voy a crearme variables. Una variable C de tipo char. ¿Ok? Y otra variable cat de tipo ANSI string.
Entonces, inicialmente a cat le vamos a asignar una cadena vacía. ¿Okay? Ahora, lo que yo voy a hacer es, voy a empezar a leer del archivo carácter por carácter. Carácter por carácter tengo que leer, y para eso necesito que recordemos de aquí de la derecha las instrucciones que hay para eso. EOF, si ya leyó la marca de fin de archivo, close para cerrar, fail, si ocurrió algún error en la apertura del archivo, que es justo lo que acabamos de usar. Y de aquí podríamos usar read o write, pero es cuando uso variables y tengo que usar tamaño, etcétera. Pero también puedo hacer get y put, digamos. Get un dato. Entonces, en la variable C voy a leer del archivo F, que es la variable, ¿no es cierto? Punto, get. Entonces, estamos leyendo un carácter. Get es para ir leyendo. Ahora me voy a la pizarrita. Aquí necesito que nos quede clara la idea siguiente. Esa F es una variable F, ¿no es cierto? Todo esto es F, toda esta estructura. Pero la vamos a resumir con que la bombillita, cada vez que abro un archivo y no le digo nada especial, esa bombilla está apuntando al primer carácter. ¿Me entienden? Al primer carácter, ¿de acuerdo? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Acá a la izquierda hago un get. Significa que va a sacar del archivo ese carácter. Claro, no lo va a sacar, simplemente va a sacarle una foto si quiere, ¿no? A lo que él está mirando, él solo mira caracteres. Le saca una foto y esa foto va a guardarla en la variable C. ¿Me entiende? Ahorita la variable C, después de hacer un get, va a contener la letra H. Pero algo más, cada vez que haga un get, automáticamente esta bombilla se mueve hacia su derecha. Me guste o no me guste, él se mueve. Si ustedes quieren, es como que si estuviera aspirando la H. Al aspirar, obviamente se tragó la H y la bombilla sigue en camino. Es así como deberíamos entenderlo mejor. Entonces, ahora si quiero seguir leyendo, tendría que hacer esto dentro de un ciclo, ¿no? Así que hago get y el puntero al siguiente get, al siguiente get y así, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente acá. Voy a meterlo eso dentro de un ciclo. Voy a ponerle while y después le pondremos la condición. Después, todavía no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Repetidas veces voy a leer un carácter. Aquí está. Voy a leer ese carácter y lo voy a pasar a la variable cat que tengo, a la variable cat. Ahí lo voy a ir copiando, ¿de acuerdo? Leí un carácter, entonces digo cat va a ser igual a cat más ese carácter leído. Pero voy a tener un problema hasta que llegue a este carácter, porque este carácter es una marca. Entonces lo que vamos a hacer es que si lee este carácter, porque este carácter se lee como cualquier otro por si acaso. Cuando lo leamos este carácter, en vez de concatenarlo a este texto que está en la variable cat, en su lugar lo vamos a reemplazar por un espacio en blanco. ¿Ok? Entonces, antes de concatenar, vamos a tener que hacer un if. Si ese carácter es igual al carácter 10, si es el carácter 10, digamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Dije, aquí son dos caracteres extrañamente, pero él lo lee como si fuera uno solo. Listo. Si es el carácter 10, entonces a C le voy a asignar un espacio en blanco. O sea, leí el carácter 10, ¿no es cierto? El end of line. Y en lugar del end of line, lo estoy reemplazando por el espacio en blanco. Entonces aquí le voy a concatenar ¿qué cosa? Cada vez que lea el fin de línea, un espacio en blanco por cada fin de línea leído. Entonces, si seguimos aquí a la derecha, HOLA, espacio, porque estoy reemplazando ese por un espacio, luego la B, U, etcétera, y voy a seguir otro espacio, ¿no es cierto? Y va a seguir esto
otro espacio hasta llegar al fin de archivo. Entonces vamos a ir haciendo eso. Ups, aquí a la izquierda. Mientras no sea fin de archivo, ¿no es cierto? Mientras no sea fin de archivo. En este caso, f.eof es un método, ¿se acuerdan? Mientras no sea fin de archivo. Mientras no sea fin de archivo, vamos a leer un carácter. Si es fin de línea, lo reemplazamos por espacio y lo concatenamos. Hasta ahí vamos más o menos bien. Eso funciona con todos estos caracteres, hasta que lleguemos acá. Cuando lleguemos acá, va a leer la marca de fin de archivo. Cuando el puntero está acá, y aquí hay una pequeña diferencia. Si esto fuera Pascal o BASIC, el puntero de archivo, este punterito, si está apuntando a la marca de fin de archivo, si solo lo están mirando y le pregunto si es fin de archivo, me dice sí. Eso hace BASIC y Pascal. En C++, no me dice si lo está mirando. Me dice si leyó. En realidad, la función, cada vez que hago una lectura, si leo la marca de fin de archivo, me activa una bandera dentro de toda de todas las cosas que hay acá. Por si acaso, esta estructura y FStream no solamente contiene el buffer y la tubería, sino que hay un montón de banderas acá. Una de esas banderas es la de fin de archivo. Entonces, cuando haga un get del EOF, él se da cuenta que he leído la marca y me activa una bandera. Pero mientras no lea la marca, no se activa la bandera. Entonces aquí voy a tener otro problema. ¿Qué tal si leyó la marca de fin de archivo? Y voy a acabar concatenando esa marca, digamos, ¿no? De hecho, no me lee, no me transfiere ningún carácter. Si lee la marca de fin de archivo, no me transfiere ningún carácter. Es como que aborta eso y se salta. Aborta sin generar error, simplemente se salta. O sea que la variable C que va a contener lo mismo que contenía hace rato. Como si hubiera leído dos veces esto mismo. Entonces, aquí tengo que hacer un tratamiento especial para la marca de fin de archivo. Entonces digo, si no ha leído EOF, si no ha leído la marca de fin de archivo, justo después de leer, averiguo. Si no leyó la marca de fin de archivo, entonces ha leído otro carácter cualquiera, ¿no es cierto? Y hace lo que teníamos planificado hacer. Ahora sí. Si no ha leído aquí lee un carácter. Si ese carácter no es el fin de archivo, entonces averiguamos. Si es el fin de línea, lo reemplazamos por un espacio y luego lo concatenamos. Pero si hubiera sido fin de archivo, no hacemos nada. En el while va a verificar. No es fin de archivo, si ya es, entonces se va a salir del while. Y quiere decir que ya leyó todo el archivo. Si ya leyó todo el archivo, entonces tenemos que cerrar. Cada vez que abrimos hay que cerrar el archivo, no se olviden de esa parte. Close. Cerramos el archivo. Y lo que vamos a hacer ahora es en el edit 1, era, ¿no? Edit 1, text. Ahí vamos a copiar lo que tiene la cadena. Lo que fuimos juntando en la cadenita, lo vamos a desplegar ahí. Fíjense que ustedes, como querramos interpretarlo nosotros, de esa manera lo vamos a trabajar. Ahorita lo estamos leyendo todo en una línea. ¿Lo podríamos leer en varias líneas? Sí, lo podríamos leer en varias líneas, no hay problema. Eso lo decidimos nosotros. Nosotros estamos interpretando el contenido. Eso mismo hace el blog de notas, el Word y todos los programas hacen algo como esto. Uy, errores, ¿dónde están? Tipo Chareto, no es Pascal, ¿no? Más tardecito me toca Pascal.
A ver, control F9. Falta un paréntesis del while. Aquí también. Del if. Ah, ya. Directamente lo puedo comparar con el 10. No nos olvidemos que los char directamente puedo comparar el carácter o podemos comparar su código ASCII. Esa es la ventaja que tiene char. Ahora sí, no va a correr. Eso también les explicaré por qué. No hace nada, ¿no ve? Es por un detallecito. Ahora lo hacemos, ese detallecito. Él trata de abrir este archivo, pero no lo va a pillar. Lo que yo voy a hacer, lo que vamos a hacer es, fíjense, este archivito, el que acabamos de crear, A1TXT, le voy a dar control C. Y aquí hay una carpeta donde grabamos el proyecto. Hay una carpeta Win32. Dentro de esa carpeta hay otra carpeta debug y dentro de eso ahí está el ejecutable. De Mito, no era de Mito, era PRDemo texto 1, este. Es que ya creé varios programitas por acá. Pero no importa, aquí está el ejecutable. En el lugar donde está el ejecutable, ahí voy a grabar el archivito. Ahí está A1TXT. Recuerden, lo tenía en esta carpeta, lo tengo en esta carpeta. Dentro de esa carpeta hay una Win32. Dentro de Win32 hay un debug. Y dentro de debug, ahí están los ejecutables que crea el RADstudio. Ahí lo voy a copiar. Ahí está, ¿cuál era? PRDemo texto 1 era el proyecto, ¿no es cierto? En esa misma carpeta está el A1TXT. Ok, entonces, ahora que ya está donde tiene que estar, lo que pasa es que este programa va a leer este archivo donde sea que esté el ejecutable. Por eso es que no lo leía hace rato. Ahora tendría que. Ahora hay un detalle, ¿no es cierto? Hola, fíjense, hay un solo espacio. Quiere decir que había una sola marca nomás, ¿no? Una marca, el espacio. Luego está buenos, un espacio, días. Solo que aquí hay un pequeño detalle y es la interpretación. Cómo ha sido guardado. El problema es cómo ha sido guardado cada carácter. Sí es en ASCII porque es en ASCII que está guardado, no en Unicode, porque si fuera Unicode ocupa 2 bytes por cada carácter. Eso es lo de Unicode. El problema es la interpretación de los segundos 128 caracteres. ¿Se acuerdan de eso? Es cómo interpretar eso. Aquí lo interpreta con estos otros dos símbolos a falta de uno. Luego está AS, el espacio, la Z, ¿se acuerdan? Y después de la Z hay un espacio más que es la marca de fin de línea. Y después de eso ya no hay más caracteres. Nuestro único problema son los caracteres que están en la segunda mitad de la tabla del ASCII. Ese va a ser nuestro problemilla. Pero hemos recuperado todo el texto, hemos interpretado
la marca de fin de línea, en vez del fin de línea, que aquí no tendría ningún sentido, le hemos agregado un espacio en blanco. Por cada fin de línea hemos agregado un espacio en blanco. Después de la Z, yo le di Enter. El que no le dio Enter, pues no hay ese carácter, digamos, ¿no? No hay ese carácter. Ahora, está claro que para la ñ está ocupando dos caracteres. Es que la ñ en algunos casos le guarda un código, como dos códigos por la ñ o las letras acentuadas. Como que guardara dos códigos, algo así. Ya no es lo mismo. Y bueno, ya esto fue leído, ¿no es cierto? Ahora vámonos de nuevo al archivo. Vamos a abrir. Pero ya no voy a abrir el que está aquí, sino el que está en Win32, debug. Ahí está, SA1, ese. En vez de la I con acento, la I sin acento, normal. Y lo vuelvo a guardar. Ya está guardado. Entonces le damos de nuevo acá. Y está ahí. Ahora podríamos ver acá cuánto pesa. Están 23 bytes como el compañero. O sea, el compañero que decía que a mí me aparece 24 y a él 23, es porque no le puso el acento a la I, ¿no es cierto? Entonces, estos caracteres especiales, los que están en la segunda mitad de la tabla, por ahorita, por lo que estamos viendo, estamos descubriendo que guarda, por los primeros 128 caracteres de la tabla ASCII, guarda un byte por cada uno de esos caracteres. Pero cuando son caracteres de la segunda mitad de la tabla del ASCII, guarda 2 bytes. Queda clarito, ¿no? En vez de la I con acento, guardé la I sin acento, y ya el archivo un byte menos se está ocupando. Entonces, eso nos dice que cada carácter ASCII de la segunda mitad de la tabla, por cada uno de esos está guardando 2, en realidad, 2. Ahora, si quisiéramos saber cuáles son esos 2, podríamos tomar ese dato y mostrarlo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son esos 2 caracteres que está guardando? O sea, por cada uno. Eso se ve justamente, a ver, tendríamos que verlo acá. Y hacer experimentos, así como estamos haciendo, son los experimentos para averiguar. Y ya sabemos que está guardando un carácter por cada end of line, el carácter número 10, ¿no es cierto? Y aquí mismo podríamos hacer el conteo, pero lo que sí estamos viendo también es que lee 2 caracteres cada vez que se había guardado uno, son 2 por cada carácter especial, llamémoslo así, de la segunda mitad de la tabla. Entonces aquí podríamos ver si ese carácter es del 120, mayor o igual a 128, y tratar de ver cuál carácter es ese, digamos. Si es mayor a 128, sumamos los 2 caracteres y a ver qué nos da. A ver qué nos da, digamos. ¿Cuál es el primero y cuál es el segundo? Entonces ya son interpretaciones que nosotros podríamos hacer. Y a eso se los dejo de tarea a ustedes. Podrían probar guardando una ñ, en vez que diga hola, que diga ñola, por ejemplo, ¿no? Entonces los primeros 2 bytes leídos, sería el primero y el segundo, ahí está el código de la ñ. Ya sabemos que está guardado en 2 caracteres, no en 1, en 2. Tratar de averiguar cuáles son esos y tratar luego de hacer una mejor interpretación. Pero por mientras tanto, en términos generales, diríamos esto que está acá. Ya hay una cosa rara, ha cambiado, lamentablemente ha cambiado la forma de procesamiento del texto ASCII
ya ha cambiado las tablas. Ya no es la tabla que uno encuentra en internet y la que se usaban antes. Antes la ñ era 164, la mayúscula 165 eran sus códigos en el ASCII. Ahora ya no son esos sus códigos en ASCII, ya son otros. Entonces, nos gustaría saber cuáles son esos otros, digamos, ¿no? Esos otros caracteres. Entonces, vamos a intentar averiguarlo, pero, como dije, voy a ponerle una ñ al comienzo y a partir de ahí veremos cómo es que lo está guardando, ¿no? Cómo lo vamos a recuperar. Entonces, ¿cómo saber eso? Si no es fin de archivo, ¿no? Obviamente, esto diríamos, si no es fin de archivo, hay que ver si C es mayor a 127. Si es mayor a 127, está en la otra parte de la tabla. Y eso tiene dos caracteres, ¿no es cierto? Hay un segundo carácter. Pero mientras tanto, trataremos de ver. Voy a poner aquí, a ver dónde está. F12, voy a poner un par de edit más, solo para ver esos códigos. El primer código lo vamos a mostrar acá como número para saber el código. Y el segundo código, acá. Son dos, dijimos, ¿no es cierto? Entonces vamos a leer dos. Y cada cosa que les intrigue, ustedes pueden hacer experimentos de este tipo para investigar, ¿no? Para averiguar. Tienen que sacar sus propias conclusiones. Entonces, acá vamos a poner en el edit 2, into str, ese carácter. Obviamente vamos a leer el otro, f.get, sabemos que vienen dos juntitos. En el edit 3, en la pantalla ya nos va a aparecer un solo carácter, pero into str c, uno solito, porque si es 127 leemos el segundo, como obviamente no es 10, lo va a concatenar, digamos, ¿no? Caracteres especiales. El C, si lo hacemos así, mejor todavía, si no lo concatena. Si es un código especial, solo lo va a mostrar, pero no lo va a concatenar. Solo los demás caracteres los va a concatenar. Y para asegurarnos de eso, vamos a abrir el archivito. Y aquí, en vez de hola, íbamos a poner ñola, ¿verdad? Para averiguar sobre la ñ. El primer carácter nomás ya de entradita va a ir dentro de esto. Vamos a averiguar qué códigos está guardando de la ñ. Fíjense, no tiene códigos arriba de 127.
lo está tomando con otros códigos. Entonces vamos a irnos por otro lado, sabiendo que es el primero y el segundo, los primeros dos caracteres. Entonces vamos a usar otra variablecita por acá, byte, switch 0. Entonces, cada vez que lea, vamos a aumentar el valor de switch. Entonces, vamos a averiguar si el switch es 1 o 2, ¿no? El primer código que va a leer, switch va a estar en 1. El siguiente que va a leer ya va a estar en 2, ¿no? Cada vez que lea le vamos a aumentar al switch para saber que ha entrado ahí. En realidad solo con el primero, ¿no? Dejémonos esto de lío, solo para el primero. Si switch es igual a 1, solo para el primero. Para el primer carácter vamos a tratar de averiguar qué código genera. Por ahí genera incluso hasta un número negativo. Vamos a ver. Negativo. Menos 61. Fíjense que la ñ no aparece ya acá, porque hemos dicho, si lee el primer carácter, el primero va a leer dos códigos, y miren, los códigos que lee es menos 61 y menos 79. Menos 61 y menos 79. Para la ñ. Ahora lo vamos a poner esto en otro formato. En vez de echar byte. Sin números negativos. Claro, ya lo está interpretando todo como número, ¿no? Todo como número. 111, 108 o algo así. 97, 32. Ah, ya, aquí este es entendible. 32 es el espacio en blanco. En todo caso, la ñ 195 y 177. Esto es lo que quiero que veamos. 195 y 177. Ahora cambiémosle la ñ por la A. Vamos a ir descubriendo cosas. La A con acento. Guardar y lo cierro para que no me aparezca el archivo ocupado. De nuevo corremos. ¿Se dan cuenta? Para esos caracteres especiales el código es 195. Para esos caracteres especiales el código es 195 y este es lo que llamamos el código extendido. El código y el código extendido. Ya leyendo del archivo, todos esos caracteres guardan dos códigos, le dije, ¿no es cierto? Y el primero es 195 y el segundo ya es el código que le asigna, que no está en el ASCII tampoco. Le asigna dos códigos. Un código de exploración, 195, y otro es el código reasignado, digamos, ¿no? El nuevo código de ese carácter.
Ahora, para hacer una traducción textual de cómo hacerla aparecer el carácter, habría que ver para cada uno de esos códigos cuál le corresponde. Esto sigue siendo char nomás, para tenerlo ahí. Ya en vez de switch igual a 1, saber si el código especial es, si es 195, entonces hay un segundo código. Y ese segundo código le corresponde al carácter, pero no está en la tabla A en ese orden, está en otro, así que, pero ya por lo menos tenemos una idea. A ver, ya sin el switch. Pero 195 no es un valor, eso es lo que vamos a tener, no va a entrar porque no es un valor que vaya a tener esa variable. Las variables byte no tienen esos valores. O char, mejor dicho. ¿Cuál era el número? ¿El número? ¿Alguien se acuerda qué número era? En negativo. Nadie tomó el apunte. Ah, ya, hay alguien. Menos 61, correcto. Entonces aquí pongámosle eso. Bien, compañero. Dice, es igual a menos 61. Significa que hay un carácter especial y ese carácter lo vamos a sacar acá. Ese es el carácter especial. Cada carácter especial de la segunda mitad de la tabla del ASCII, su primer código es menos 61 y el segundo ya es el que me tendría que indicar, y el número negativo, cuál carácter es. En este caso, 95 es la A con acento. Menos 95. Bueno, y con eso ya tendríamos que averiguar y para luego reemplazarlo, digamos, ¿no? Y ponerle ese carácter en especial. Pero no hay una fórmula que nos ayude a hacer eso. Ya tendríamos que crear nosotros. A ver, les doy eso como tarea. A ver, vayan ustedes viendo cómo, si pongo una A con acento, que me aparezca la A con acento acá. Este es un problema de código, simplemente. A la hora de guardarlo, fíjense que eso estamos viendo ahorita, ¿no? A la hora de guardar cada carácter especial, lo que están en la segunda mitad de la tabla, las letras para nosotros, las vocales con acento, la ñ, esos caracteres guarda dos códigos con ellos. El primero es menos 61 y está como negativo, y un segundo código. El primero se mantiene menos 61. Para todos los caracteres esos que están después del 127, lo guarda de esa manera. El segundo ya va variando. Fíjense, 61, no importa si es la ñ, la A, la E, la I, la O. Siempre el primer código es menos 61. Y el segundo varía. La A es menos 95, si mal no recuerdo, menos 160, creo que era el de la ñ, ¿no? Si no estoy mal, lo que vimos hace ratito. Pero bueno, esa es la idea. Entonces ya tenemos nuestro primer acercamiento al procesamiento de archivos de texto, que para nosotros, con una nueva reestructuración que hicieron en la tabla ASCII, nos trae medio loquitos con eso de cómo lo interpretan, cómo está guardando sobre todo. Antes guardaba, recuerden que lo guarda en binario, pero ahora está guardando por cada carácter un código para los normales, y para estos otros está guardando dos códigos. Por eso hay esa variación de bytes, ¿no? Por eso hay esa pequeña variación de bytes. Pero bueno, ahí está el código, ya con eso ustedes pueden jugar, tomar la referencia de la que estamos hablando. Recuerden que para la I no está guardando la I, está guardando dos códigos. Entonces podríamos hacernos aquí como un paréntesis aparte.
para este carácter en especial, para ese está guardando el menos, ¿cuánto era? Menos 60, menos 65, ¿no? Ahí está, menos 61, no menos 65, menos 61. Menos 61. Y la I no me acuerdo, pero es menos algo, ¿no? Para la I. Para la A es ese otro código. Y para la ñ era otro. Pero para la I, ya no me acuerdo qué era, pero tiene un número, un menos algo. Entonces, para ese está guardando 2 bytes. ¿no? 2 bytes está guardando por cada uno de esos caracteres. Los caracteres regulares está guardando un solo byte. Y para estos, 2. Ok, ahí lo tienen, señores. Pueden hacer ustedes también sus experimentos, hagan interpretación, verifiquen, revisen. Y la idea es tratar de entender cómo está internamente almacenada la información y luego para saber cómo procesarla exactamente. Bueno, mañana ya haremos otro, no, mañana es examen. Pasado mañana ya haremos otro experimento de texto y así. ¿Ok? Bueno, quedamos aquí, señores. Nos vemos. Hasta mañana. Mañana tempranito a las 7 va a estar igual que ahora, soleado. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos mañana. Nos vemos. Chao, chao, chao.